Testimonio de matrimonio restaurado. Me convencí de empoderarme y dejar de ser tonta. Grace, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Bueno, mi esposo terrenal, que llamaré Aníbal, y yo nos casamos siendo cristianos, los dos. Nos conocimos por internet. Tuvimos noviazgo a distancia, luego nos casamos y dejé mi país y me fui a vivir a otro continente con él. Llena de ilusiones, porque en verdad creía que Dios nos usaría como matrimonio. Pero lamentablemente mi matrimonio siempre ha sido difícil y siempre he buscado recursos para mejorarlo. En mi búsqueda encontré el libro de Dios restaura tu matrimonio. Hace 3 o 4 años, no recuerdo. Pero me abrió mucho los ojos en cuanto a principios de la palabra que yo estaba ignorando. Así que comencé a aplicarlos y las cosas aparentemente mejoraron por un tiempo, pero después empeoraron gravemente. Según yo, no había nada malo en mí. Era una esposa sujeta, sumisa, callada, cuidadosa de mi casa. No entendía por qué recibía tanto desprecio y cada vez era peor. Nunca podía complacer a Aníbal por más que me esforzara. Con el tiempo, mi corazón comenzó a llenarse de amargura. Definitivamente mi esposo Aníbal tenía serios problemas psicológicos y yo y mis hijos éramos sus víctimas. Nadie imaginaba lo que vivíamos en casa. Tenía que hacer algo para protegerme y protegerlos. Esa fue mi conclusión. Comencé a escuchar mensajes de la psicología y pronto me convencí que lo que necesitaba era empoderarme y buscar un trabajo y dejar de ser tan tonta. Tenía mucha rabia u odio hacia Aníbal. Mi cambio tan repentino de actitud detonó una bomba de relojería en él. Las cosas se pusieron realmente feas, así que omitiré los detalles. Pero Dios nos guardó. Siento un nudo en la garganta al pensarlo. Aníbal solicitó el divorcio que yo misma orillé a que lo hiciera, pero como yo era tan religiosa, no fui capaz de solicitarlo porque sabía que a Dios no le agradaba. Pero cuando me enteré que había puesto la demanda, me sentí aliviada, para ser sincera. Muchas veces, sabiendo que yo era cristiana y no podía divorciarme, deseé en mi mente que él muriera o que me dejara por otra mujer y poder librarme de él. Ya le he pedido perdón al Señor por esos horribles pensamientos, aunque he pagado algunas consecuencias. Bueno, en ese fuego cruzado sentía esa voz que me decía que leyera de nuevo el libro de Erin, pero me negaba rotundamente. No estaba dispuesta a luchar más por este matrimonio, así que ignoré esa voz. Durante 2 años de crisis estuvimos viviendo en la misma casa. Era horrible. Hasta que tuvimos un primer juicio en marzo, en el que se tomaron medidas temporales hasta el juicio de la sentencia, que sería en septiembre. Ese primer juicio, yo tenía un abogado de oficio. Él tenía uno de los mejores abogados, un peritaje psicológico de maltratos, peritajes informáticos y detective privado. Solo cuento esto para que os deis una idea de lo que me enfrentaba en ese momento. La custodia de mi hija estaba en juego y viendo a lo que me enfrentaba y encima sin recursos y lejos de mi país y mi familia, me hizo quebrantarme delante de Dios. Dejar esa ridícula idea de mujer empoderada y clamar de rodillas a Dios por su ayuda. Y allí volvió esa voz que me dijo: vuelve al libro, cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Humillada y temerosa, obedecí aunque no era la restauración lo que buscaba. Pero obedecí porque me di cuenta que necesitaba humillarme delante de Dios. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Grace, mientras lo buscabas de todo corazón? Fue entonces cuando no tenía más que miedo al futuro y al futuro de mis hijos que me humillé y busqué a Dios en total dependencia de Él. Solo Él podía librarme. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo.
Me aferraba a los salmos, los leía y los oraba y los decretaba en mi situación. También, leyendo el libro de Erin, me di cuenta de muchos errores que había cometido antes, aunque ya lo había leído. Es como si tuviera los ojos cegados y no hubiera visto. El primero de ellos, Dios no era lo primero en mi corazón. Siempre había sido mi esposo. Era mi ídolo, vivía por y para él. Lo amaba con todo mi corazón y a la vez temía a él. Lo segundo, hacía todo por agradar a la carne y no a Dios. Obedecía solo aquello que me interesaba. No diezmaba, por ejemplo. Lo tercero, mis emociones me gobernaban. Era una mujer de doble ánimo. Lo cuarto, era una cristiana infructuosa. Dejé de centrarme en evangelizar y servir por estar centrada en mis problemas y en busca de mi supuesta felicidad. Creo que podría seguir, pero no terminaría. Así que seguí humillando mi corazón, leyendo y releyendo el libro y la palabra de Dios, y pronto mi corazón endurecido cambió. Lo primero fue obedecer el principio de Mateo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No pude despedir a mi abogado, pero entregué todo en manos del Señor y el Señor permitió que en marzo, cuando se tomaron medidas temporales, se me concedió el uso de la vivienda y custodia compartida de mi hija. Era mucho mejor que quedarme en la calle y sin hija, así que alabé a Dios. A partir de allí ya vivimos separados, y mientras mi corazón endurecido se iba ablandando, el de mi esposo se iba endureciendo. A partir del día que salió de casa me odió más, si cabe. No quería saber nada de mí y yo no podía acercarme a él para pedirle perdón, y además aún tenía miedo. Comencé a anhelar la restauración de mi matrimonio y pedir perdón. También fallé en contar mis problemas, aún los de mi imaginación, que ni siquiera eran reales, a mucha gente y sobre todo vi que había sido una cristiana incrédula, pues hacía mucho que había dejado de creer en el poder de Dios. Dios fue cambiando mi corazón poco a poco, pero cometí el error, creo que soy muy torpe al leer o interpretar el libro, de no soltar a mi esposo. No entendí ese principio e hice lo contrario, me aferré a él, no físicamente, pero sí en mi corazón. Deseaba tanto la restauración y lloraba mucho por él, aunque siempre mi oración era que se hiciera la voluntad de Dios. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos creéis te enseñó el Señor durante esta prueba? Todo y cada uno de ellos. Podría escribir un libro y aún sigo pasando momentos muy difíciles. Cuando me veía sin dinero y mi esposo no traía alimentos a casa, por ejemplo, pero Dios siempre proveyó. Tuve el apoyo de mi iglesia aunque no tenía a mi familia. Salir a trabajar todo el día y dejar a mis hijos solos me hacía sentir culpable, pero el Señor me enseñó que yo no tenía el control, Él lo tenía. ¿Creéis cuál fue el punto de inflexión de su restauración? En julio le tocaba a Aníbal llevarse a mi hija 15 días de vacaciones, pero ella no quería estar con su padre, así que le entró una crisis y él, mi esposo, al verla, pues decidió dejarla conmigo y no llevársela. Y yo le ofrecí que estuviéramos en contacto por ella, y él, que no quería ni verme, me propuso llevársela o traerla conforme ella quisiera. Así que la niña agradecida invitó a cenar a su padre a casa. Ese día tuvimos intimidad porque yo había leído el principio de la importancia de la intimidad. De allí nos veíamos todos los días. Teníamos intimidad, pero él seguía con intención de divorciarse. Pero yo me mantuve esperanza contra esperanza siendo amable, sumisa y callada. Él propuso divorciarnos, pero vivir juntos y compartiendo los gastos. Por un momento y por miedo a perderlo pensé en acceder, pero sabía que Dios estaba probando mi fidelidad, así que aunque Erin no aconseja que descubramos nuestras intenciones a nuestro esposo, tuve que ser sincera y decirle que una vez
que el divorcio se efectuara, dejaría la casa, porque ya había aprendido el principio de no resistir al malo y obviamente no lo iba a echar de la casa. Esta vez me iría yo confiada en que Dios sería mi esposo y proveedor. Él insistía, pero yo me mantuve firme. Así estuvimos hasta septiembre. Se llegó el mes del juicio. Estaba tan nerviosa. Cuéntanos, ¿cómo pasó, Grace? ¿Su marido acaba de entrar por la puerta principal, Grace? ¿Sospechaste o pudiste decir que estaba cerca de ser restaurada? Sabía que él no me amaba porque había cambiado tanto. Se apartó del Señor, pasó de ser un hombre muy legalista a ser un hombre del mundo, por decirlo menos. Estaba irreconocible. En parte, yo tuve que ver en eso. Mi trato hacia él en el pasado, producto de mi rencor, fue muy despectivo y humillante para su hombría. Y visto que me proponía vivir juntos sin estar casados, pensé que lo haría solo por recuperar su casa y que pronto me echaría a la calle como lo había hecho antes. Pero yo me mantuve firme, soportando la prueba, poniendo la otra mejilla, y no lo hacía por él, era Cristo en mí de verdad, que yo no sé cómo lo hice. Su palabra dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso hacía yo, quería que viera a Cristo en mí. Después de todo, yo era lo más cerca que él estaba de Cristo. 2 días antes del juicio tuvimos una discusión y yo pensé que ya era el final. Así que lo solté y se lo dije. Le dije que había hecho lo que había podido y que él era libre y le dejaría su casa, que no tenía que preocuparse, porque yo sabía por mi abogado que su única preocupación era quedarse con la casa. Al otro día me levanté contenta, tenía contentamiento en mi corazón, sabía que Dios tenía una nueva vida para mí y que pronto entendería el propósito. Pero él vino y me pidió perdón, me dijo que él quería haber escuchado todo este tiempo, que yo quería estar con él y que todo iba a ser diferente, pero que él no quería divorciarse. Así que esta misma tarde llamó a su abogado y yo al mío, y el día del juicio ambos abogados presentaron una carta para archivar el divorcio. Mientras ellos estaban arreglando el papeleo para el archivo del expediente, mi esposo y yo estábamos juntos en la playa, pasando una mañana romántica y hablando del Señor. Fue una sensación indescriptible. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Grace, te enseñó el Señor durante esta prueba? ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te hayan ayudado? Recomiendo todos y cada uno de los cursos y encarecidamente recomiendo que no ignoren ninguno de los principios contenidos en dichos cursos. En cuanto al aprendizaje de la prueba, pues aún sigo aprendiendo y mucho. El primer principio que me cambió la vida fue el de no resistir al malo. Me liberó, me dio la paz que hacía mucho no tenía. El segundo fue el de estar quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Luego el de ganar sin una palabra. Una vez que mi esposo volvió y ahora estoy aprendiendo a soltar, pero ese será otro testimonio, porque desde que fuimos restaurados ha comenzado una nueva travesía llena de aprendizajes. Grace, ¿tienes versículos bíblicos favoritos que te gustaría transmitir a las mujeres que leen tu testimonio? ¿Promesas que Él te dio? Muchos. Me aferré a toda su palabra, no escatimo ninguna de sus promesas, pero mis favoritos, quizá, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias.
envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Los salmos, sin duda, y los testimonios. Muchas veces cuando las cosas se ponen difíciles y me entra desánimos, esos poderosos y maravillosos testimonios me levantan. Gracias a todas aquellas por compartirlos y gracias Erin y equipo de ministras. De cualquier manera, Grace, en conclusión, ¿qué tipo de ánimo te gustaría dejar a las mujeres? No había compartido mi testimonio porque pensaba que aún no era el momento. Sentía que quizá no duraría o quizá no era real, hasta darme cuenta de mi nefasta incredulidad. Porque el enemigo me hace ver las cosas desde la perspectiva del temor, pero la palabra nos anima a andar por fe y no por vista. Así que te animo a amar a Dios con todo tu corazón, a hacerlo lo primero en tu vida, enamorarte de Él y su palabra. Nadie, ningún hombre podrá darte lo que el Señor puede darte. Tu mayor necesidad es Cristo. Créeme, duele mucho buscar en otras fuentes. Luego pedirle esa fe y que andes por fe sin importar cuán difícil sea la situación. Echa fuera la incredulidad. El temor solo añade sufrimiento y dolor a tu situación, pero la fe te dará la fuerza, la valentía y la paz que tu alma necesita. Y lo más importante, y que a mí me cuesta bastante, es suelta. Suelta a tu esposo, el pasado, el futuro, el deseo de control, etc. Aférrate a la mano del Señor y deja que Él vaya adelante abriendo camino. Te abrazo, oro por ti, con amor, Grace.